En el intrincado y complejo panorama político de Andalucía, una región que históricamente ha sido uno de los principales bastiones del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, las recientes declaraciones de Susana Díaz, senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, han sacudido los cimientos de la organización política, provocando un auténtico terremoto que se extiende más allá de las fronteras andaluzas. Durante un acto público en Málaga, Díaz pronunció un discurso que, aunque indirecto en algunos momentos, se caracterizó por una notable claridad y contundencia, poniendo en evidencia las profundas fisuras que atraviesan el PSOE en esta comunidad autónoma. Con un tono cargado de frustración y una autocrítica inusitada en una figura política de su envergadura, Díaz destacó la necesidad imperiosa de que el partido deje atrás lo que calificó como una etapa repleta de errores estratégicos y políticos, abriendo así la puerta a un cambio de rumbo que permita recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más desencantada. Estas afirmaciones, lejos de ser interpretadas como un comentario aislado o meramente anecdótico, representan un síntoma de un malestar más profundo que afecta tanto las bases como los cuadros intermedios y las altas esferas de la organización socialista en Andalucía. La crítica de Díaz no se limitó únicamente al liderazgo de Juan Espadas, actual secretario general del PSOE-A, sino que también dejó entrever una velada censura hacia la dirección nacional encabezada por Pedro Sánchez. Este señalamiento implícito no solo pone en cuestión las estrategias adoptadas en los últimos años, sino también la conexión entre las decisiones tomadas desde Madrid y las necesidades específicas de un territorio como Andalucía, que siempre ha tenido un peso significativo en los resultados electorales y en la dinámica interna del partido. Díaz, quien durante años fue una de las figuras más prominentes y representativas del socialismo andaluz, sorprendió a propios y extraños con una confesión que denota un cambio en su enfoque político. Reconoció públicamente que lamenta haber guardado silencio durante tanto tiempo, sugiriendo que este silencio autoimpuesto contribuyó, en parte, a la perpetuación de errores dentro del partido. Este acto de contrición, inusual en la política española, refleja no solo su frustración personal, sino también la de un sector del partido que percibe con inquietud cómo el PSOE ha ido perdiendo terreno en una región donde durante décadas gozó de una hegemonía casi incuestionable. Las palabras de Díaz son, en este sentido, una llamada de atención sobre el rumbo errático que, según ella, ha tomado la organización en los últimos años, y suponen una advertencia sobre las consecuencias de no abordar con urgencia los problemas estructurales que aquejan al partido. El contexto en el que se producen estas declaraciones añade un nivel adicional de complejidad a la situación. El PSOE andaluz se encuentra inmerso en una fase crítica, con un congreso regional programado para el próximo mes de febrero. Este evento, que en teoría debería servir como un espacio para el debate constructivo, la renovación de ideas y el fortalecimiento de liderazgos, se perfila en la práctica como un campo de batalla entre distintas facciones que representan visiones divergentes sobre el futuro del partido. Las tensiones acumuladas durante años, que hasta ahora habían permanecido relativamente contenidas, parecen haber alcanzado un punto de ebullición, y las declaraciones de Susana Díaz no han hecho más que intensificar un ambiente ya de por sí cargado de incertidumbre y divisiones. El liderazgo de Juan Espadas, que asumió la dirección del PSOE andaluz con la promesa de renovación y unidad, se encuentra ahora bajo una presión creciente. Las críticas de Díaz, aunque indirectas, representan un desafío significativo a su capacidad para cumplir con esas promesas en un contexto caracterizado por la fragmentación interna y la falta de consenso sobre el rumbo a seguir. Al mismo tiempo, estas críticas ponen de manifiesto las dificultades inherentes a la tarea de liderar un partido que, históricamente, ha estado marcado por una intensa dinámica de facciones y por la influencia de figuras fuertes que, como Díaz en su momento, han dejado una huella indeleble en la organización. Por otro lado, la figura de Pedro Sánchez, cuya dirección nacional ha jugado un papel clave en las decisiones estratégicas del PSOE en Andalucía, tampoco queda al margen de estas críticas. La conexión entre la dirección nacional y las estructuras territoriales, un aspecto fundamental para el éxito electoral del partido, parece haberse debilitado en los últimos años, y las palabras de Díaz subrayan esta desconexión. En un momento en que el PSOE enfrenta desafíos tanto internos como externos, esta desconexión podría tener repercusiones significativas no solo en Andalucía, sino también en el conjunto del panorama político nacional. El discurso de Susana Díaz ha desatado una oleada de reacciones tanto dentro como fuera del partido. Mientras algunos sectores interpretan sus declaraciones como un acto de valentía y un intento sincero de impulsar un cambio necesario, otros las ven como una estrategia calculada para recuperar protagonismo político en un momento clave. Sea cual sea la motivación detrás de sus palabras, lo cierto es que han puesto sobre la mesa un debate necesario sobre el futuro del PSOE en Andalucía y, por extensión, sobre el modelo de partido que los socialistas necesitan para adaptarse a un entorno político en constante evolución.
En este contexto, el Congreso Regional de febrero será una prueba de fuego para la capacidad del PSOE andaluz de superar sus divisiones internas y presentar una visión unificada que le permita recuperar su relevancia en una región que, durante décadas, fue un pilar fundamental de su éxito electoral. Sin embargo, lograr este objetivo no será tarea fácil. Las tensiones acumuladas, las diferencias ideológicas y las luchas por el control del partido amenazan con convertir este evento en un escenario de confrontación que podría profundizar aún más las fracturas existentes. Las palabras de Susana Díaz, por tanto, no solo representan un diagnóstico de los problemas actuales del PSOE en Andalucía, sino también un desafío para la dirección del partido en su conjunto. En un momento de crisis, sus declaraciones podrían servir como un catalizador para el cambio, pero también corren el riesgo de exacerbar las divisiones internas si no se abordan con la sensibilidad y el liderazgo necesarios. En última instancia, el futuro del PSOE en Andalucía dependerá de su capacidad para escuchar estas críticas, aprender de los errores del pasado y articular una visión de futuro que responda a las necesidades de los andaluces y recupere la confianza de una ciudadanía que, cada vez más, exige respuestas claras y efectivas por parte de sus representantes políticos. En su intervención, Susana Díaz abordó con profundidad y detenimiento algunos de los problemas que, desde su perspectiva, han colocado al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en una situación delicada, marcada por el estancamiento político y una preocupante pérdida de apoyo ciudadano. Con un tono que osciló entre la crítica constructiva y la autocrítica, Díaz puso el foco en cuestiones estructurales y estratégicas que, según su diagnóstico, han debilitado al partido tanto en su proyección pública como en su cohesión interna. Estas palabras, lejos de ser un análisis superficial o coyuntural, reflejan una preocupación genuina por el futuro del socialismo en España y un llamado a la reflexión profunda sobre las raíces de los problemas que aquejan al PSOE en Andalucía y en el resto del país. Para Díaz, una de las principales causas del estancamiento actual del PSOE radica en la falta de cohesión interna y en el deterioro de los lazos de fraternidad que históricamente unieron a sus militantes. Este problema, explicó, no es un fenómeno aislado o reciente, sino resultado de años de tensiones acumuladas, luchas internas y una creciente desconexión entre las diferentes estructuras del partido. Según ella, el PSOE siempre se ha distinguido por su capacidad para unir a personas diversas en torno a valores compartidos y objetivos comunes, pero en los últimos años esa unidad ha dado paso a divisiones profundas que amenazan con socavar la fortaleza del partido. Esta pérdida de cohesión, advirtió Díaz, no solo debilita la estructura organizativa interna, sino que también proyecta hacia el exterior una imagen de desunión y debilidad que erosiona la confianza de los votantes. Díaz subrayó que este problema no es exclusivo de Andalucía, sino que forma parte de una crisis más amplia que afecta al socialismo español en su conjunto. La falta de camaradería entre los militantes, el debilitamiento del diálogo interno y la centralización excesiva del poder en la dirección nacional han contribuido a agravar esta situación. Según Díaz, estas dinámicas han generado un clima de descontento y frustración entre las bases del partido, que sienten que sus voces no son escuchadas ni valoradas. Este distanciamiento, argumentó, no solo es perjudicial para la moral interna del partido, sino que también limita su capacidad para adaptarse a las necesidades y demandas de una sociedad en constante cambio. La centralización del poder en la dirección nacional fue uno de los puntos más críticos de la intervención de Díaz. Según ella, este modelo de liderazgo vertical ha reducido la capacidad de los líderes regionales para tomar decisiones que respondan a las realidades específicas de sus territorios. Al concentrar el poder en un pequeño núcleo de dirigentes en Madrid, el PSOE ha perdido la riqueza y la diversidad de perspectivas que tradicionalmente enriquecían su debate interno. Este enfoque, explicó Díaz, no solo ha debilitado a las estructuras regionales del partido, sino que también ha contribuido a una desconexión creciente entre los dirigentes nacionales y las bases militantes, creando un vacío que otras fuerzas políticas han sabido aprovechar. En este sentido, la figura de Pedro Sánchez no quedó al margen de sus críticas. Aunque Díaz evitó mencionar su nombre de manera explícita, su mensaje dejó entrever un claro reproche hacia el modelo de liderazgo que ha caracterizado al secretario general del PSOE y presidente del gobierno. Según Díaz, la falta de apertura a nuevas ideas y la resistencia a un debate interno genuino han contribuido a alejar al partido de sus bases tradicionales. Este distanciamiento, advirtió, no solo pone en riesgo la cohesión interna del partido, sino que también limita su capacidad para conectar con los votantes y responder a sus expectativas. En su opinión, el liderazgo de Sánchez ha privilegiado una visión centralista que ha debilitado al PSOE como una organización verdaderamente nacional y representativa. Díaz también hizo hincapié en la necesidad de recuperar valores fundamentales que, en su opinión, son esenciales para revitalizar al PSOE. Entre ellos, destacó la importancia de la camaradería, el respeto mutuo y el diálogo como pilares de la unidad y la fortaleza interna del partido. Según ella,
Estos valores no solo son necesarios para superar las divisiones internas, sino también para proyectar hacia el exterior una imagen de renovación y credibilidad. Díaz insistió en que el PSOE necesita volver a sus raíces, fomentar un debate abierto y honesto entre sus militantes y recuperar la capacidad de escuchar a todas las voces, desde las bases hasta los líderes regionales. Otro de los aspectos destacados de su intervención fue la necesidad de abrir el partido a nuevos talentos y perspectivas. Para Díaz, el PSOE no puede permitirse el lujo de seguir siendo percibido como una organización cerrada y resistente al cambio. La renovación del partido, explicó, debe pasar por la incorporación de nuevas voces y liderazgos que puedan aportar ideas frescas y revitalizar su discurso. Esto no significa, aclaró, renunciar a los principios históricos del socialismo, sino adaptarlos a las demandas y desafíos de una sociedad que ha cambiado significativamente en las últimas décadas. Según Díaz, el PSOE debe ser capaz de conectar con las nuevas generaciones, ofreciendo respuestas claras y efectivas a sus preocupaciones y aspiraciones. La pérdida de conexión del partido con su electorado tradicional fue otro de los temas centrales de su discurso. Díaz señaló que el PSOE siempre ha sido un partido profundamente enraizado en las comunidades locales, pero en los últimos años esa conexión parece haberse debilitado de manera alarmante. Según ella, esta desconexión es el resultado de una combinación de factores, incluyendo la falta de presencia en el territorio, la desconexión con los problemas reales de la gente y la percepción de que el partido ha perdido su identidad. Para Díaz, recuperar esa conexión requiere no solo un cambio en las políticas y estrategias del partido, sino también un compromiso genuino por parte de sus líderes de escuchar y atender las necesidades de las comunidades que dicen representar. En definitiva, la intervención de Susana Díaz no fue solo una crítica a los problemas actuales del PSOE, sino también un llamado a la reflexión y a la acción. Según ella, el partido enfrenta una encrucijada histórica en la que debe decidir si continúa por el camino actual, con todos sus riesgos y limitaciones, o si apuesta por un cambio profundo que le permita recuperar su relevancia y su credibilidad. Este cambio, según Díaz, no será fácil ni inmediato, pero es indispensable para garantizar la supervivencia y el éxito del socialismo español en un contexto político cada vez más competitivo y polarizado. Su mensaje, aunque crítico, estuvo cargado de esperanza y de la convicción de que el PSOE todavía tiene la capacidad de reinventarse y de volver a ser una fuerza política transformadora en España. Sus palabras, lejos de ser una simple observación crítica, representan un desafío para la dirección actual del partido y una invitación a emprender un proceso de renovación que, según ella, es no solo necesario, sino urgente. El contraste entre el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y el Partido Popular PP en Andalucía se ha convertido en una de las dinámicas políticas más llamativas y definitorias de los últimos años. Mientras el PSOE atraviesa una profunda crisis de identidad, cohesión interna y estrategia, el PP, bajo el liderazgo de Juanma Moreno, ha sabido aprovechar el momento y consolidarse como la principal fuerza política de la región. Este cambio en el equilibrio de poder no ha ocurrido de manera repentina ni accidental, sino que es el resultado de procesos más profundos y prolongados, marcados por el declive progresivo del socialismo andaluz y el ascenso estratégico de una alternativa que se presenta como pragmática, cercana y confiable. El liderazgo de Juanma Moreno ha sido clave en este proceso de consolidación del PP en Andalucía. Con una mayoría sólida en el Parlamento andaluz y una estrategia que combina pragmatismo político con un discurso moderado, Moreno ha logrado construir una conexión efectiva con amplios sectores del electorado. En contraste con los errores estratégicos y las divisiones internas del PSOE, el PP ha proyectado una imagen de estabilidad y eficacia, factores que han resultado atractivos para muchos votantes en una época marcada por la incertidumbre y el desencanto político. Según Susana Díaz, sin embargo, este éxito del PP no debe atribuirse únicamente a sus méritos propios, sino también, y quizá principalmente, a los errores del PSOE, que ha permitido que su discurso pierda fuerza, relevancia e impacto en el escenario político andaluz. Díaz ha señalado que los problemas internos del PSOE, caracterizados por una falta de cohesión entre sus militantes y una dirección que no ha sabido adaptarse a los cambios sociales y políticos, han creado un vacío que el PP ha llenado con notable eficacia. La incapacidad del PSOE para conectar con sus bases tradicionales, revitalizar su discurso y proyectar una visión coherente y atractiva ha contribuido a su declive en una región que históricamente fue uno de sus principales bastiones. Para Díaz, la pérdida de Andalucía no solo es un síntoma de los problemas del socialismo en esta comunidad autónoma, sino también un reflejo de una crisis más amplia que afecta al PSOE en el conjunto del país. En este contexto, Díaz ha reflexionado sobre el impacto que las divisiones internas y la falta de un liderazgo claro están teniendo en la percepción del PSOE a nivel nacional. Según ella, el desgaste del partido no se limita a Andalucía, sino que se extiende al resto de España, donde la figura de Pedro Sánchez se ha convertido en un elemento profundamente polarizador. Este fenómeno, lejos de fortalecer al socialismo,
ha contribuido a aumentar la desconfianza tanto dentro del partido como entre el electorado. Díaz ha destacado que, aunque Sánchez ha conseguido mantenerse como una figura influyente en la política española, su estilo de liderazgo centralista y su enfoque estratégico han alienado a sectores clave del socialismo, dejando al partido en una posición de debilidad frente a sus adversarios políticos. Para Díaz, la recuperación del PSOE requiere un cambio profundo en su forma de hacer política. Es fundamental que el partido recupere su capacidad para liderar desde la unidad y la apertura ideológica, apostando por un discurso que no solo inspire confianza entre sus militantes, sino que también sea capaz de movilizar a sus bases históricas y conectar con las nuevas generaciones de votantes. Este proceso, sin embargo, no será sencillo ni inmediato, ya que implica enfrentar y superar dinámicas internas que durante años han minado la cohesión y la eficacia del partido. En este sentido, el próximo Congreso Regional del PSOE andaluz se presenta como un momento crucial que podría marcar un punto de inflexión en la trayectoria del partido. Este evento, programado en un contexto de alta tensión interna y creciente competencia política, representa una oportunidad única para redefinir el rumbo del socialismo andaluz y abordar las divisiones que lo han debilitado en los últimos años. Para Díaz, el éxito de este congreso dependerá en gran medida de la capacidad del partido para escuchar a sus militantes, fomentar un liderazgo inclusivo y construir una visión de futuro que sea capaz de responder a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. El reto, sin embargo, no será fácil. Las tensiones internas y las luchas de poder han alcanzado un punto crítico, lo que podría dificultar la construcción de un consenso en torno a una nueva estrategia. Según Díaz, es imprescindible que el PSOE aproveche este momento para reflexionar sobre sus errores, aprender de ellos y adoptar un enfoque más abierto y participativo que permita superar las divisiones internas. Esto incluye no solo la renovación de los liderazgos, sino también la apertura a nuevas ideas y perspectivas que puedan revitalizar el discurso del partido y hacerlo más relevante en un entorno político cada vez más competitivo. Además, Díaz ha insistido en la importancia de que el PSOE recupere su conexión con los votantes andaluces, muchos de los cuales se sienten desilusionados y desconectados del partido. Para ello, es necesario que el socialismo andaluz no solo actualice su mensaje, sino que también demuestre un compromiso genuino con las preocupaciones y prioridades de los ciudadanos. Esto implica abordar problemas concretos, como el empleo, la educación y la sanidad, desde una perspectiva progresista que sea capaz de ofrecer soluciones realistas y efectivas. Por último, Díaz ha subrayado que la recuperación del PSOE no solo es importante para el futuro del socialismo en Andalucía, sino también para el equilibrio político de España en su conjunto. Andalucía, como una de las regiones más pobladas y políticamente significativas del país, desempeña un papel crucial en el éxito electoral del PSOE a nivel nacional. Si el partido no logra reconectar con los votantes andaluces y revitalizar su estructura en la región, podría enfrentar serias dificultades para competir en futuras elecciones generales. En definitiva, el contraste entre el PSOE y el PP en Andalucía no es solo una cuestión de liderazgo o estrategia política, sino un reflejo de dinámicas más profundas que están redefiniendo el panorama político en la región y en todo el país. Mientras el PP continúa consolidándose como una fuerza política estable y confiable bajo el liderazgo de Juanma Moreno, el PSOE enfrenta el desafío de reinventarse y recuperar su relevancia en un contexto marcado por la polarización y el desencanto ciudadano. Según Díaz, este proceso de renovación es no solo necesario, sino urgente, y requerirá un esfuerzo colectivo por parte de los militantes, los líderes regionales y la dirección nacional para devolver al PSOE la fuerza y la credibilidad que alguna vez lo definieron. A pesar del tono conciliador con el que Susana Díaz presentó su análisis, sus palabras constituyen una crítica contundente y sin concesiones hacia la gestión actual del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, tanto en Andalucía como a nivel nacional. En su intervención, Díaz trazó un diagnóstico que refleja no solo su percepción personal, sino también la de amplios sectores del partido y de su electorado, que ven como el socialismo, una fuerza política que durante décadas lideró con claridad en Andalucía, atraviesa una crisis existencial que amenaza con relegarlo a un papel secundario en el panorama político. Su advertencia fue clara: si el PSOE no toma medidas urgentes y efectivas para abordar sus problemas internos, recuperar la unidad y reconectar con la sociedad, seguirá perdiendo terreno frente a una derecha que, aunque Díaz la considera superficial e impostada, ha logrado consolidarse como una alternativa pragmática y atractiva para amplios sectores del electorado. El discurso de Díaz no se limitó a señalar problemas generales, sino que ofreció una visión detallada de las dinámicas que, en su opinión, han llevado al PSOE a esta situación de debilidad. Por un lado, destacó la falta de cohesión interna como uno de los principales factores que han erosionado la capacidad del partido para actuar como una fuerza unificada y eficaz. Las luchas internas, las divisiones entre distintas corrientes y la incapacidad para construir un liderazgo colectivo han debilitado al PSOE,
minando la confianza de sus militantes y proyectando una imagen de desorganización que resulta profundamente perjudicial en un contexto político cada vez más competitivo. Por otro lado, Díaz señaló que esta falta de cohesión no es un problema aislado, sino que está vinculada a una desconexión más amplia entre la dirección del partido y sus bases, una desconexión que ha generado frustración y descontento entre los militantes y que ha debilitado la capacidad del partido para adaptarse a las demandas y expectativas de la sociedad. En este sentido, Díaz también subrayó la importancia de recuperar la conexión del PSOE con la ciudadanía, un aspecto que considera esencial para la supervivencia y el éxito del partido en el futuro. Según ella, el socialismo andaluz, que durante décadas fue un referente de cercanía y compromiso con las necesidades de las personas, ha perdido gran parte de esa conexión, dejando un vacío que otras fuerzas políticas, especialmente el Partido Popular PP, han sabido ocupar con notable eficacia. Este vacío, argumentó Díaz, no se debe únicamente a las fortalezas del PP, sino también a los errores estratégicos del PSOE, que ha permitido que su discurso pierda relevancia y que su mensaje se diluya en un contexto político marcado por la polarización y la competencia. El liderazgo de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP en la región, fue otro de los temas abordados por Díaz. Aunque criticó lo que considera un enfoque superficial y oportunista por parte de Moreno y su partido, reconoció que el PP ha sabido capitalizar los errores del PSOE para consolidarse como la principal fuerza política en Andalucía. Este éxito, señaló, no debe ser subestimado, ya que representa un desafío significativo para el socialismo andaluz, que se encuentra en una posición de desventaja en términos de percepción pública y capacidad de movilización. Según Díaz, el PSOE no puede permitirse seguir cediendo terreno frente a un adversario que, aunque ideológicamente opuesto, ha logrado presentarse como una opción pragmática y estable para muchos votantes. Otro de los aspectos destacados en la intervención de Díaz fue su análisis del impacto de la gestión actual del PSOE a nivel nacional en la situación del partido en Andalucía. En este punto, fue especialmente crítica con la figura de Pedro Sánchez, a quien, aunque no mencionó directamente, dejó entrever como un factor polarizador que ha contribuido a agravar las divisiones internas del partido y a aumentar la desconfianza entre sus bases y el electorado. Según Díaz, el estilo de liderazgo centralista de Sánchez y su enfoque estratégico han alejado al PSOE de sus raíces, creando un vacío ideológico que ha dificultado la conexión del partido con las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. Díaz insistió en que el próximo Congreso Regional del PSOE en Andalucía será un momento decisivo para determinar el futuro del partido. Este evento, que llega en un momento de alta tensión interna y creciente competencia política, representa una oportunidad única para que el PSOE reflexione sobre sus errores, reestructure su organización y proyecte una visión renovada que sea capaz de inspirar confianza y movilizar a sus bases históricas. Sin embargo, también advirtió que esta tarea no será fácil, ya que las divisiones internas y las luchas de poder han alcanzado niveles críticos que podrían dificultar la construcción de un consenso en torno a un proyecto común. La recuperación del PSOE, según Díaz, no solo requiere un cambio en su liderazgo, sino también una renovación profunda de su discurso y su estrategia. Esto implica no solo abordar los problemas internos, sino también replantearse cómo puede el socialismo responder a los desafíos del siglo XXI, en un contexto marcado por la globalización, la digitalización y el cambio climático. Díaz subrayó que el PSOE debe ser capaz de articular un mensaje que combine sus valores históricos con una visión innovadora y adaptada a las necesidades de una sociedad en constante evolución. Además, Díaz destacó la importancia de recuperar la confianza de los votantes andaluces, muchos de los cuales se sienten desilusionados y desconectados del PSOE. Según ella, esto requiere un esfuerzo genuino por parte del partido para escuchar a la ciudadanía, abordar sus preocupaciones y ofrecer soluciones concretas y realistas a sus problemas. Esto incluye no solo temas económicos y sociales, como el empleo, la educación y la sanidad, sino también cuestiones más amplias relacionadas con la identidad y los valores, que son fundamentales para construir una conexión emocional con los votantes. En definitiva, las declaraciones de Susana Díaz no solo representan un diagnóstico crítico de la situación actual del PSOE, sino también un llamado a la acción para salvar a un partido que, según ella, aún tiene mucho que ofrecer si logra superar sus errores del pasado. Su mensaje, aunque duro, está cargado de esperanza y de la convicción de que el PSOE todavía puede recuperar su relevancia y su liderazgo si actúa con valentía, determinación y una visión clara del futuro. Sin embargo, también dejó claro que este proceso no será fácil ni inmediato, y que requerirá un esfuerzo colectivo y un compromiso genuino por parte de todos los sectores del partido. El PSOE se enfrenta a una de las pruebas más importantes de su historia reciente, y el Congreso Regional será un momento clave para determinar si está dispuesto a enfrentarse a sus desafíos con determinación o si, por el contrario, seguirá atrapado en una crisis que amenaza con hacerlo irrelevante en el panorama político andaluz y nacional.
Según Díaz, el futuro del socialismo en Andalucía, y posiblemente en toda España, dependerá de la capacidad del PSOE para aprender de sus errores, adaptarse a los cambios y construir un proyecto político que sea capaz de responder a las demandas de un electorado cada vez más exigente y diverso.